Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Yo le invito a que me acompañe porque está aquí en el estudio la maestra Yoli García. Ella es comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Un mundo de temas que vale la pena que vayamos descubriendo juntos. Acompáñeme. Yoli García Álvarez, ella es la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Bienvenida, Yoli, qué gusto de que estés conmigo. Gracias, muchas gracias por el espacio. Nosotros también estamos muy contentos de estar aquí contigo y que nos permitas platicar un poco con tu público de lo que hacemos. Sé que el IBAI es como un ente con una dinámica muy fuerte, o sea, se manejan muchas cosas y finalmente todas a favor de la ciudadanía en general y por eso me parece tan importante y tan medular que todos estos temas que se manejan ahí tengan la difusión que merecen. Sí, claro. Nosotros estamos en principio vinculados con todos los entes públicos del Estado, lo cual nos hace que estemos en constante comunicación con ellos para ver que cumplan con todas sus obligaciones. Y sus obligaciones tienen que ver con publicar en sus portales y en la plataforma nacional todo lo que la ley les obliga, proteger adecuadamente los datos personales que ellos recaban, los datos personales a los que tienen acceso de nosotros y además realizar una adecuada gestión documental, esto es, archivar bien los documentos y resguardarlos adecuadamente. Fíjate que el otro día platicaba yo con un grupo de personas justamente acerca de esta posibilidad que tenemos hoy, propios institutos, instituciones y el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, de conocer información que antes difícilmente podía uno tener, a la que era muy difícil accesar, y como que no tenían tan clara la función del IBAI. Me pareció que era una lástima, porque finalmente es un capital que tenemos pues todos, ¿no? Y que podemos explotar. Sí, fíjate que al principio la gente primero no sabía que tenía este derecho, que podía preguntar, y luego no sabía qué podía pedir. Entonces, y a quién acercarse. Al principio, cuando oían del IBAI, parecía como que el instituto era como un gran archivero que contenía la información de todas las dependencias y nos tenían que preguntar a nosotros. Poco a poco hemos ido a través de capacitación, a través de difusión, de salir y de andar por todos los rincones del Estado, platicando no solo con los servidores públicos, sino con la ciudadanía y explicándoles que pueden preguntar lo que ellos quieran conocer, primero. Segundo, lo deben preguntar de entrada a la autoridad que maneja esa información, a la autoridad que la resguarda. Y si esa autoridad no se las entrega o no se las da como ellos la solicitaron, entonces pueden presentar un recurso ante nosotros para que nosotros obliguemos a ese ente público a que les entregue la información. Ok. ¿Qué mecanismos tienen ustedes para que se cumpla este derecho que tenemos los ciudadanos? Es decir, una entidad se niega a dar un determinado tipo de información. ¿Con qué cuenta el IBAI para obligar a esta entidad a que la dé? Antes, cuando nace el instituto, no tenía dientes, decíamos nosotros. No había manera de obligar a los entes a que lo entregaran. Hoy sí, a raíz de la reforma que sufre la Constitución Federal, después la local, la expedición de 3 leyes generales, han hecho que este derecho sea o se busque que sea igual en todo el país y se nos dio la posibilidad de que pudiéramos sancionar a los entes públicos y a los servidores públicos que se nieguen a proporcionar la información. Pero estas sanciones tienen que ir paulatinamente. Primero un apercibimiento, es decir, te amenazo, te apercibo, un calambrito primero. Que si no la entregas te puede llegar una sanción. Lo siguiente es una amonestación pública. Te amonesto públicamente, que todo mundo sepa
que eres un servidor que no cumple, que no entrega la información. La siguiente ya es dar vista al superior jerárquico y aplicarte una multa que tendrías que pagar de tu bolsillo. No se vale sacarlos de los recursos públicos, del erario, del ente y pagarlo. Tiene que ser de tu bolsillo. Y ahí nosotros ya involucramos al superior jerárquico y al órgano interno de control para que ellos nos ayuden a que se cumpla con la determinación nuestra. Y si no se cumple, le pedimos al órgano interno de control que siga él también por sus propias vías un camino para poder sancionarlo. Y ahí los órganos internos de control pueden también aplicar distintas sanciones que incluso pudieran llegar a la destitución del servidor público. Ok, ahí ya no es calambre. No, ahí ya no. ¿Hay información a la que no se puede llegar? Si hay información a la que no puedes acceder. Una sería los datos personales de la gente que se recaba y que es común y corriente, que no tiene ni recibe recursos públicos ni hace actos de autoridad. Hay datos personales, por ejemplo, nuestros de los servidores públicos, que sí deben darse porque, por ejemplo, son requisitos para ocupar el cargo. En mi caso, para ser comisionada tienes que tener cuando menos 35 años de edad. Entonces, la fecha de mi nacimiento es un dato personal, sí, pero que es público, que tengo que entregar si se me solicita porque es un requisito, igual que mi grado académico. En el caso de otros servidores no es así. Por ejemplo, aquellos que son electos, no se requiere tener un grado académico, por ejemplo, para ser presidente municipal, sí, diputado, para ¿no? ser diputado, para ser presidente de la República. Entonces, en esos casos es un dato personal y no existe la obligación de que te lo entreguen, ¿sí? Okay. Ahora, hay datos que pudieran poner en riesgo, ¿no?, a la seguridad. Por ejemplo, si tú me pides los planos de un penal, cuántos guardias tiene el penal, qué armamento cuentan, pues evidentemente si yo te los doy, pues estaría vulnerando la seguridad de ese penal y tendríamos que reservarlos. En todos los casos, la ley establece que se tiene que hacer un acuerdo para reservar esa información que se considera que debe resguardarse, pero siempre tiene que haber una versión pública. Algo que le diga al ciudadano que ese documento, la información que tú pediste, hubo partes que se testaron o no te lo puedo dar porque atentaríamos contra la seguridad del Estado, son datos personales sensibles de alguien y no te los voy a dar, pero siempre tiene que haber una explicación. ¿Qué es lo que no te estoy dando y por qué no te lo estoy dando? Incluso la ley hoy pide una prueba de interés público, una prueba de daño de cuál sería el beneficio de darlos frente al perjuicio de darlos, ¿no? O sea, como poner un poco en la balanza. Claro, poner en la balanza si es mayor el interés superior de la ciudadanía de conocer ese dato y debe darse porque abona la rendición de cuentas o no debe darse pese a que sea información pública. Por ejemplo, la Suprema Corte ha dicho, ¿qué pasa en los casos de desaparición? Estamos hablando de violaciones a derechos humanos y estamos hablando de un problema grave y hay nombres de personas que son víctimas. Ella ha dicho, hay que entregarlos, hay que visibilizar lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Entonces, en esos casos, cuando se trata de desaparición forzada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, hay que entregar los datos, hay que hacer visibles a las víctimas para que eso no vuelva a pasar. Y es un poco lo que pasa con la alerta Amber. Tú no podrías quitar los datos de los menores, su foto, su nombre, su edad, sus rasgos, porque entonces, ¿cómo los localizamos? ¿Cómo los vas a identificar? ¿No? Exacto. ¿Cómo difundes datos para que ellos puedan ser localizados? Entonces, hay que hacer esta ponderación para determinar en qué casos debemos entregarla y en qué casos no debe entregarse. Ok.
Ya nos explicaste muy claramente que el mecanismo o el procedimiento o el protocolo, como le quieran decir, para pedir una información sería irte directamente al ente público del que quieres saber. Una vez que no te hace caso, no te responde a tu petición, ahí sí ya procede irte directamente al IBAI. ¿Qué mecanismos tengo para hacer llegar mi petición? Es un recurso de revisión. Hoy todo esto es muy fácil. Desde cualquier parte del país, incluso, tú puedes hacer una solicitud de acceso a un ente en Veracruz a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entras, creas una cuenta, que es un usuario, haces tu solicitud. Llega el día, pasaron los 10 días, no te contestaron o te contestaron y no estás de acuerdo. Ahí mismo te da la opción de promover tu recurso de revisión, de poner no estoy de acuerdo, no me gustó la respuesta, quiero que me la entreguen de otra forma, y eso nos llega directamente a nosotros. Esto es, no tienes que ir a una dependencia, no tienes que pagar un abogado. Okay. Nosotros tenemos la obligación de suplir la deficiencia de la queja. Esto es, no necesitas ser especialista para promover este recurso, porque estamos hablando que el acceso a la información es un derecho humano y nosotros debemos de protegerlo, de tutelar que tú tengas esta posibilidad de acceder a él. Una vez que llega con nosotros, tenemos un plazo de 40 días para resolver ese recurso y ordenar a la autoridad que te entregue la información en el formato o como tú la pediste, si es que así la genera ella. ¿Por qué? Porque puede ser que la autoridad no la genere en un formato electrónico. Entonces, si no la tiene en un formato electrónico, le vamos a decir que te la ponga a disposición y si quieres copias, te las va a cobrar. Si la tiene en un formato electrónico, te la entrega de manera gratuita, pero no tiene obligación de procesarla. Por ejemplo, tú le podrías pedir, oye, aquí te mando una tabla de Excel y lléname todos estos campos con todos estos rubros. La autoridad no tiene la obligación de hacer eso. Ella tiene que entregártelo como la tenga generada y de ahí tú extraerás ya la información que a ti te sea útil. Sí, yo lo procesaré de acuerdo a mis propias necesidades. Muy bien. Ya hablamos en términos generales de las acciones del IBAI, pero a mí me parece, o sea, es mi visión particular, que el interés ciudadano por conocer más de cómo funcionan los entes públicos, incluso del manejo del presupuesto, de qué tiene cada uno de los funcionarios públicos, en fin, toda esta información a la que tenemos derecho, el ciudadano está ya mucho más consciente, hay mucho más cultura en ese sentido. Cuéntame un poco acerca del incremento o si es por el contrario, ¿qué ha pasado en ese sentido con esa necesidad del ciudadano común y corriente de obtener esta información? Mira, hace 5 años más o menos que yo llegué al instituto, teníamos un promedio de 6,000 solicitudes al año. Hoy estamos rebasando las 26,000 solicitudes. Esto quiere decir que las campañas de difusión y de capacitación que hemos hecho de este derecho están dando resultado y cada vez más gente lo utiliza. Hoy lo utilizan periodistas para hacer periodismo de investigación, lo utilizan académicos para hacer trabajos de investigación o sus tesis de maestría o de doctorado, lo utilizan estudiantes incluso para hacer sus tareas y lo utiliza el ciudadano de a pie para preguntar. Al principio, la pregunta obligada era el salario de los servidores públicos. Siempre es un tema que ha inquietado mucho a todos. Sí, porque además no era una obligación que estuviera publicado. Hoy ya está publicado y tú puedes entrar a las páginas de los distintos entes y corroborar cuánto gana cada uno de ellos. Pero al principio, que esto no era posible, todo el mundo lo que quería saber es cuánto ganaba. Hoy las preguntas ya son pues mucho más específicas. Hoy, por ejemplo, te pueden preguntar en un municipio qué tipo de árboles sembraste, la reforestación que estás haciendo, qué tipo de árboles buscaste, por qué razón te dio de llevar, si los compraste fuera del estado, si son plantas que son de aquí del estado. Te preguntan si contrató el municipio a alguien para hacer su plan municipal, si lo hicieron ellos. Si hubo una licitación, si no la hubo. Claro, las preguntas van cambiando y hoy son más especializadas.
Hoy te preguntan sobre si los presidentes municipales o los secretarios o nosotros mismos a dónde hemos salido, cuánto hemos gastado, cuánto se gasta en viáticos, qué beneficio tiene para la institución el que un servidor público salga o se quede trabajando en su oficina. Todo esto te van preguntando, incluso, por ejemplo, si hay eventos y en el evento hubo un coffee break, llegan solicitudes, ¿cuánto costó el coffee break? Y toda esa información se tiene que entregar. Los ciudadanos hoy tienen que saber cómo las autoridades estamos administrando los recursos que se nos otorgan y si lo que estamos haciendo es adecuado o no. Finalmente esto es hacer del gobierno una caja de cristal, ¿no? Sea transparente. Claro, y que les rindamos cuentas a los veracruzanos de qué estamos haciendo con esos recursos que son públicos y que son de ellos, no son nuestros. Claro. Me encanta la idea que de 6,000 peticiones de información se haya ido a 20,000 más. 26,000 y pico tienen ahora. Ajá. Me parece maravilloso. Y fíjate que hemos reducido el porcentaje de impugnación. Al principio teníamos más del 20% de solicitudes que se impugnaban. Hoy estamos en menos del 16% de las respuestas son impugnadas. O sea, como que ya le agarraron más el modo, ¿no? A lo que el ciudadano pide. Claro, hoy creo que los sujetos obligados están mejor capacitados de cómo deben responder, claro, y la gente se queda conforme con la respuesta que se le entrega. Pues finalmente ha sido un proceso de aprendizaje para todos, ¿no? Es y debe seguir siendo un proceso que además debemos comenzar cada vez que hay cambio de administración, porque pues hay cambio de titulares de unidades, llegan nuevos servidores públicos y hay que volver a sensibilizarlos de que la información que generamos no es nuestra, se debe de quedar, no te la puedes llevar y la tienes que entregar cuando alguien te la pide. Muy bien, creo que ya tenemos un panorama general de qué hace efectivamente el IVA y de qué manera los ciudadanos lo podemos aprovechar. Pero yo hablaba al principio de que es un instituto que tiene una dinámica muy particular, hay mucha chamba, incluso organizan ustedes una serie de eventos a lo largo del año que me parece importante que nos describas y nos platiques. Recién tuvieron uno, y si me pudieras contar al respecto. Sí, mira, fue el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el día 28 pasado, y tuvimos un evento que se tuvo que postergar al 8 de febrero por la comparecencia a la que fui sometida o llamada en el Congreso. Ajá. Y ahí lo que hicimos fue invitar comisionados de otros estados a que platicaran de cómo estamos resolviendo los asuntos en los que está involucrada vulneración a datos personales. Vino incluso un magistrado en materia familiar a hablar del patrimonio moral de las personas, porque a nosotros nos queda muy claro quién tiene acceso a tu información de tus bienes una vez que uno fallece, pero quién tiene acceso a mi integridad, quién tiene acceso a los datos que yo no quiero que tengan acceso, a mis cuentas de Facebook, a mis conversaciones inbox que tengo, a mis mensajes a través de Twitter. ¿Quién podría tener acceso? ¿Cualquiera? ¿Mis herederos? ¿Es parte del patrimonio o no? Y son cosas que todavía no están al 100% resueltas. Son pocos los casos que se presentan de acceso a datos de personas fallecidas y a veces nosotros creemos que hay un exceso cuando se pide información. Por ejemplo, hoy hay una empresa privada que te vende un seguro de vida y te dice que para entregártelo, tú llegas y dices, yo soy la beneficiaria, mira, aquí está mi copia de mi identificación, está el acta de defunción, y te dicen, sí, pero quiero también el expediente clínico del muertito. ¿Para qué quiere tener acceso al expediente clínico? Es un exceso que él tenga acceso a esos datos. Ahí puede venir información sensible que pudiera lastimar a la familia. Imagínate que la persona falleció de alguna enfermedad contagiosa, de alguna enfermedad que no quieres que se sepa, y que esta empresa tenga acceso a ella sin una justificación, porque no la habría. Entonces, de todos esos temas trabajamos. Vino también una comisionada nacional del INAI a platicar sobre
pues cómo ha sido la evolución de la protección de datos personales ahora en el ciberespacio, en estas redes donde subimos toda la información y no tenemos cuidado de protegerla nosotros mismos. También para estas fechas tenemos próximamente un evento con el CIDE. Va a venir Mauricio Merino y Lourdes Morales a firmar un convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción, del cual formamos parte. Sí. Vamos a firmar un convenio de colaboración, vamos a trabajar un taller de políticas públicas, vienen el día 19 de este mes, vamos a estar en el IMAC, está abierto también al público el evento, y después de eso tenemos la conmemoración del Día del Niño. Nosotros trabajamos mucho con escuelas, desde nivel primaria hasta universidades, en generar una cultura de autoprotección. Hoy los niños tienen acceso a Internet y a redes sociales a edad muy temprana, sí, y tenemos que enseñarles cómo protegerse ellos mismos, que no suban información que los pueda poner en riesgo. Y hoy, después de que damos estas capacitaciones, hacemos pláticas en las escuelas, vamos directamente a las escuelas y vamos a los municipios. Hemos estado en municipios en todo el estado y les pedimos a esos niños que compartan su experiencia y que dejen un mensaje plasmado en un dibujo de cómo otros niños pueden proteger sus datos personales en redes sociales. Lo que les pedimos es que hagan un dibujo en una hoja tamaño carta, que puede ser blanca, de su cuaderno, donde quieran, y que nos lo puedan mandar al IBAI. Lo pueden hacer llegar a la dirección dibujandolatransparencia@outlook.com. Le pueden sacar una foto y mandarla vía correo electrónico a la dirección del instituto, o pueden ir, si viven en algún municipio, con el titular de la unidad de transparencia del municipio y ahí entregar su dibujo y ellos nos los harán llegar. Nosotros cerramos la recepción de dibujos hasta el 20 de abril y esperamos este año superar la suma de dibujos que hemos recibido en años anteriores. Cada vez van aumentando tanto el número de dibujos como el número de municipios que participan en este concurso. Oye, pues un montón de cosas, tienen mucha chamba. Tenemos muchas cosas que hacer y es muy importante nuestra labor, porque no solo trabajamos con los entes públicos, trabajamos con la ciudadanía. Claro. Y tenemos una labor muy importante, enseñarle a la ciudadanía a usar este derecho de acceso a la información y a proteger sus datos personales, y cuando alguien los vulnere, a que sepan que pueden acudir con nosotros para que nosotros los defendamos y obliguemos a las autoridades a entregar la información y a proteger estos datos personales. Ojalá que algún día pudieras enviarnos a alguien que nos hable justamente de estos detalles de la protección de datos personales. ¿Qué te parece? Claro que sí, o regreso yo. O regresas lo tú, me encantaría. Que tú nos digas. Pues estás invitada permanentemente, porque son datos y es información que realmente nosotros como ciudadanos debiéramos tener y deberíamos de manejar, sobre todo ahora que compartimos tanto de nuestra vida, tanto de nosotros mismos, a través justamente de estas redes sociales a las que tú haces referencia, ¿no? Y además la entregamos con mucha facilidad. Claro. Si hoy vienen y te dicen que si quieres participar en una rifa, tú dices que sí y llenas todo y entregas toda tu información, y con esa se hacen bases de datos que se venden. Así es. Así es. Ahora, por ejemplo, en este caso de esta manipulación que se hace de la información de millones de personas, que se pasan, por ejemplo, bancos, que se pasan instituciones, tú dices, me está llegando, no sé, un correo electrónico de una institución que no conozco y que no hay más que se fue dando un camino por diferentes formas y obtuvieron finalmente tu información, tus datos. Todas las dependencias públicas y todos los entes privados deben de tener en sus páginas un apartado de derechos ARCO, así se llama, donde tú, si recibes información de alguien que no quieres recibir, correos electrónicos, publicidad, propaganda, tú puedes entrar a su página y ahí oponerte a que ellos sigan manejando tus datos. Ellos deben contestarte que ya se dieron de baja tus datos. Si no te contestan o la respuesta que te dan no es satisfactoria, también puedes venir ante nosotros. Si se trata de entes públicos del Estado,
Estado. Si son federales o si son particulares, entonces ahí solo tiene competencia el INAI, el órgano Instituto Nacional. Sí, pero puedes hacer el trámite vía electrónica desde aquí sin ningún costo. También quejarte de ese indebido tratamiento que están dando a tus datos personales y que no te dan la oportunidad de que se cancelen esos datos y ellos resolverán la queja. Muy bien. Yoli, pues ha sido, la verdad, muy agradable tenerte aquí y sobre todo, bueno, creo que todos juntos hemos aprendido mucho, tenemos hoy, en este momento, ya una idea mucho más clara de las tareas del IBAI y pues yo me felicito de que en mi estado cada vez haya una mucho más grande conciencia del ciudadano para saber que tiene derecho a la información y a la transparencia. Pues sí, la verdad es que sí, nosotros también estamos muy contentos de que este derecho haya seguido creciendo. Esperamos que siga creciendo cada vez más, que haya más gente que encuentre que hay una utilidad en preguntar, que pregunte y que ejerza pues tanto este derecho a conocer la información que generamos las autoridades como a proteger sus datos personales. Yoli García, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, mil gracias por venir y regresas, ¿no? Y nos claro que platicando. Sí, con mucho gusto. Que te vaya muy bien. Gracias. Y bueno, yo a usted le agradezco como siempre el favor de su atención y recuerda que aquí en 30 minutos yo lo espero en la próxima.